podemos utilizar las mordazas de interiores pues para este tipo de medidas. Ahí veíamos que se adapta perfectamente, pero hay zonas que no nos permiten. Veis como ahí no está totalmente alineado. Aunque podemos intentar hacer unas mediciones en los chaflanes, pues igual no es el método más preciso. Hay zonas donde directamente no nos permite porque no tenemos acceso al mismo con el pie de rey. Y donde tendremos que utilizar pues otro tipo de instrumentos de medición. Para zonas donde requiramos instrumentos de mayor precisión, es decir, que tengan unas tolerancias más estrechas, pues podemos utilizar los micrómetros. En este caso, el pie de rey que estábamos utilizando pues tenía una precisión de 0,05 milímetros, es decir, de 5 centésimas. Y aquí pues podemos tener micrómetros que pueden ir desde la centésima hasta la milésima de milímetro, es decir, podemos llegar hasta los micrómetros. En este caso aquí lo que os muestro son 2 micrómetros precisamente para mostraros que estos equipos van por rango. En este caso aquí tenemos un micrómetro donde podemos trabajar en un rango de 0 hasta 25 milímetros, ¿vale? Estas son las distancias límites que tenemos para trabajar con este elemento. Y aquí pues tenemos un micrómetro que va desde los 25 hasta los 50 milímetros de longitud. También os muestro un pie donde se suele utilizar mucho en metrología para sujetar los micrómetros y de esta forma nos quedan las manos libres. Con una podemos sujetar el elemento que queremos medir y con la otra mano pues podemos mover los tambores para proceder a realizar la medición. Vamos a ver ahora un vídeo donde os muestro cómo podemos utilizar este micrómetro pues para realizar diferentes medidas en nuestro elemento. Siempre lo colocamos, el tambor grande es simplemente para acercar la espiga hacia los límites de nuestra pieza y después siempre se utiliza el tambor pequeño, donde el trinquete es el que nos va a dar la presión correcta para realizar la medición. Aquí ya cuando estamos llegando a la medición, en este caso a la zona moleteada, vemos ya que estamos fuera del rango de medición del micrómetro, es decir, la distancia es demasiado pequeña. Y ya si vamos a intentar medir el espesor de los dientes, pues nos va a resultar totalmente imposible. Bueno, aquí hemos tenido un vídeo donde hemos puesto un ejemplo de zonas donde podemos utilizar el micrómetro para realizar las mediciones. Hasta ahora hemos visto cómo podemos realizar mediciones lineales de elementos que en principio no son muy complicados y donde hemos visto el pie de rey y el micrómetro. Dependiendo de la precisión que requiramos, pues podemos utilizar uno u otro. Pero en este caso, en este componente que estamos trabajando, existen zonas un poco más complejas de verificar. Por ejemplo, la rosca. Para el caso de la rosca podemos realizar la verificación de diferentes formas. Podemos medir lo que sería el diámetro exterior. También podríamos, con equipos especiales, realizar una medición del diámetro interior de la rosca. También podríamos utilizar determinados componentes que se sustituyen dentro de lo que son el micrómetro y podríamos utilizar estos micrómetros para medir un diámetro medio. O podríamos utilizar varillas calibradas para medir, por ejemplo, los ángulos de la rosca. Estos son algunos ejemplos. En nuestro caso, pues podríamos utilizar un peine de rosca. Lo que vamos a ver es cómo vamos a utilizar un peine de rosca precisamente para la verificación. Vamos a hacer un control del paso de esa rosca. Simplemente por información, para que lo tengáis, sabéis que existen peines no solamente de rosca, sino que existen peines de forma,
galgas de espesores o para determinados ángulos y que se pueden utilizar pues para comprobar determinados elementos. Vamos a ver aquí cómo, podemos utilizar el peine de rosca y comprobar que efectivamente el paso de esa rosca es el correcto. Aquí tenemos un peine o una galga de rosca, en este caso es para la whipwork, perdón, para métrica, ¿vale? Es rosca métrica. También existe un peine para rosca whipwork. En este caso buscamos el nuestro de rosca métrica y buscamos el paso de 1,5. Ese es el paso que hemos colocado en el torno. Y por lo tanto vemos cómo claramente encaja. ¿Vale? Vemos cómo encaja. Es decir, el paso es correcto. Otra cosa es que la herramienta esté bien afilada, que tenga la profundidad que debe tener, etcétera, etcétera. Por eso el peine es simplemente una comprobación de la rosca, ¿no? Vemos que el paso es el correcto. Es lo que nos está indicando. Vamos a comprobar ahora cómo, por ejemplo, si pusiéramos el paso 2, no encajaría. Quizás el paso 2 es muy grande, pero podemos comprobar cómo si ponemos, por ejemplo, 1,25 o 1,75, tampoco debería de encajar. Aquí tenemos los tres, 1,25, 1,50 y 1,75. Vamos a comprobar que el de 1,25 no entra. Si colocamos 1,75, tampoco entra. Estamos comprobando el inmediatamente superior y el inmediatamente inferior. Y vemos como el paso de 1,50 encaja perfectamente. Otro caso especial que tenemos en nuestra pieza, en nuestro componente, es el engranaje. ¿Cómo vamos a verificar que el engranaje está correctamente realizado? Pues bueno, se pueden hacer muchos tipos de identificación. En este caso, en el micrómetro se ha sustituido los palpadores, que en el caso anterior eran especiales para rosca, en nuestro caso pues eran totalmente planos, pues aquí se han sustituido por unos platillos, donde debemos seleccionar el número de dientes y a partir de un número de dientes, pues esa distancia que existe entre flancos. Este flanco o esta distancia entre flancos va a depender del diámetro primitivo que tengamos en nuestro engranaje. También podemos utilizar otro tipo de instrumento, otro tipo de micrómetro, apoyándonos con elementos auxiliares. En este caso, con varillas calibradas. Se pueden utilizar esas varillas calibradas y medir el diámetro primitivo. En nuestro caso vamos a utilizar un pie de rey un poco especial. Un pie de rey que está específicamente diseñado para medir el espesor de los dientes. Ese espesor, esa distancia cordal de los dientes. Este pie de rey está compuesto de dos reglas, una vertical y una horizontal. En la regla horizontal nosotros realizaremos, propiamente dicho, lo que es la medida de ese espesor. Y en la regla vertical lo que haremos será mover una plaquita que está solidaria a esa regla vertical y que la colocaremos a una determinada distancia. Esa distancia viene definida por ese valor B, que es igual a el módulo por 1 más el número de dientes partido por 2, por 1 menos el coseno 90 partido del número de dientes. Eso será esa distancia B a la que tengamos que colocar esa plaquita solidaria a la regla vertical. Una vez que tenemos esta distancia perfectamente definida, pues lo que se hace es introducir el diente dentro de los palpadores exteriores de nuestro pie de rey y la plaquita tiene que hacer contacto en la cresta del diente. En ese momento cerramos y se realizará lo que es la medición de ese espesor cordal. Ahora vamos a ver un vídeo donde vamos a ver cómo se utiliza este pie de rey. Aquí tenemos la regla horizontal con la que realizaremos la medida de ese espesor cordal de diente.
Aquí tenemos la regla vertical, donde colocaremos la distancia, esa distancia que hemos calculado previamente, B. Tiene dos tornillos de fijación. Vale, ahí vemos cómo se mueve. Tiene dos tornillos de fijación. Primero fijaremos, una vez que aproximemos a la distancia que hemos calculado previamente, fijamos el tornillo superior y con esta tuerca hacemos el ajuste fino. Una vez que tengamos bien colocado esa distancia, bien ajustada la distancia de esa regla, fijaremos con el segundo tornillo de fijación en la regla vertical y tendremos el pie de rey preparado para la realización de la medición. Ahora ya lo que hacemos es proceder a la realización de la medición. Aquí, bueno, tenía como ejemplo, hemos cogido como ejemplo un par de dientes que tenía tallado previamente con el mismo módulo. Y lo que hacemos es pues, introducir el diente y con las muelas exteriores pues hacemos la medición. Ahora podemos hacer la lectura de la medida. De la misma forma pues podemos medir pues todos los dientes que estimemos necesarios.